Quiero comenzar dando gracias al Señor. Amén, amén. Eh, Me puse la chaqueta de la empresa. Que ojalá, por favor. Vamos a ir lento. Dar gracias al Señor, Amén. porque Él ha sido bueno. Amén, amén. Porque hemos hablado, Él nos ha hablado con revelación Aleluya. y hemos hablado su palabra. Y primero doy gracias por el culto el martes, por la conversación, porque en realidad todos tenemos la intención de apuntar a un lado Amén, amén. y tenemos la intención de edificarnos. Amén, amén. Y quiero agradecer porque Él ha sido bueno. Amén, amén. Yo he visto su mano, yo he pedido al Señor, más que nada, ¿cómo puedo empezar? Quiero dar gracias porque el Señor escucha a la iglesia. Aleluya. Amén. Y hay cosas que son imposibles para el hombre. Es verdad. Y hay cosas que son imposibles y se ha visto su mano. Amén. Y doy gracias también a la iglesia por haber orado por mí, Amén, amén. por las situaciones. Amén. Y también por no haber juzgado naturalmente. Aleluya. Doy gracias a la iglesia por eso, porque juntos hemos comprendido la mente de Cristo. Amén, Padre. Y me sucedió algo, tengo un pequeño testimonio, yo creo que es un testimonio, no sé. Amén, amén. Yo la última vez que pedí aquí, pedí por un problema que tengo judicial y cuando me quitaron el vehículo, ¿se acuerdan? Y todo, y me llegó algo de que para, no sé, para ir a dormir, como le llaman ellos, un arresto de ese tipo. Y yo pedí aquí en la iglesia, Amén. pedí al Señor y en eso yo dije, chuta Señor, si yo tengo que ir para allá, tengo que ir con dinero, porque si no puedo ir tampoco sin nada. Y son 3 UTM, son 200 lucas. Y dije, pucha, pero no tengo cómo conseguirme. No. Bueno, dije, será como tú quieras. No sé cómo, no tengo cómo conseguirme moneda y nada de esas cosas. Y en eso estoy en la casa, yo estaba en la casa y el día que llovió ayer fue, ¿no? Sí, ayer. En la mañana salí a comprar para el desayuno. Y ahí en la mañana salgo a comprar para el desayuno. Pero en la noche he estado bien batallado de salud. Y en la noche estuve mal de salud y me acosté en la pieza y empecé a buscar al Señor y ahí me acordé mamá, de lo que hablamos aquí el martes, que en el fondo, gracias al Señor por esas cosas que uno puede buscarlo. Amén, amén. Y empecé a buscarlo y le dije, Señor, ya que sea tu voluntad, Amén. que tú, es lo que tú quieras en el fondo. Pero también está lo que la iglesia pide. Amén. Y en eso en la mañana salgo a comprar, salí a comprar y salí con las perras, así, voy a comprar para el desayuno temprano y le llevo a la Agustina al colegio una colación que se le había olvidado. Y vengo de vuelta y hay un banano botado en la orilla de la calle. Y corría agua y estaba todo mojado y no había nadie, pues. Obviamente a alguien se le había caído. Y estaba el banano botado ahí en la orilla y todo mojado. Y yo lo pesqué, lo levanto así, ay, me lo llevo a la casa. Y empiezo a revisarlo y habían papeles, cuestiones.
Y había papeles como que alguien que cobraba vendo por hartos lados, así, porque de puro recibo de vendo. Y de repente el bolsillo chico, 200 lucas justo, pero justo. O sea, ni más ni menos. Lo que necesitáis. Era justo lo que necesitaba. Pero ni más ni menos, es como justo las 200. Yo dije, oye, pero no puede ser casualidad. Amén. Y le pagan. Y en eso hablo con la Jana, y la Jana justo me habla cómo te fue, ¿no? Los hermanos andaban preocupados. Y la Jana me dice, uy, justo en la mañana yo estaba orando y el Señor me dice, lo voy a sorprender. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Fíjate. Amén, Señor. Bendito eres, Señor. Amén. Entonces, agradecido, Amén, amén. porque no lo merecemos. Aleluya, Señor. Más que nada, porque Él ha contestado, Amén. ha ido Él contestando, ha ido mostrando. Y yo le decía a la Camila, no es casualidad, no es como, ay, qué suerte, una casualidad. Sino que ¿quién sería como ciego a eso? ¿Quién diría, pucha, no sé dónde está el Señor? Ya. ¿Quién diría eso? Entonces, tengo la convicción que el lunes me va a ir bien, Amén. Amén. porque el Sí, Señor Padre. está con su pueblo. Amén, amén, Señor. Así que estoy agradecido de Él. Le agradezco como el martes por sentirme mal, porque gracias a eso he estado buscándolo. Si hubiese estado sano, no la estaría haciendo. Y he podido tener una comunión con Él un poco más, no sé cómo llamarlo. Eh, Así que todo ha sido bendición. Amén, amén. Y agradezco a la iglesia. Y sí decir una cosa con certeza, que el Señor está aquí, Amén. en su pueblo. Así es, Padre. Gracias, El Señor. Señor está aquí en su pueblo. Aleluya. Y el Señor escucha a su pueblo. Amén, amén, Padre. El Señor escucha a su pueblo. Amén, amén. Y así que igual les tengo una petición. No una petición orar por, orar por un cóndor. No, quiero pedirles que si pueden ir a orar a mi hogar. Ya, porque Amén. está extraña la cosa. Amén, amén. Está extraña la cosa. Yo ayer me di cuenta, me he sentido muy mal, pero todo ha sido en la casa. Por ser cuando yo estoy trabajando, en el trabajo no pasa nada. Yo me quedo aquí no me pasa nada. Y ayer andaba en la casa de la madre y andaba comprando afuera y no, me sentía espectacular de salud. Pero en mi casa me dan todo estar en la casa como que estar sepulcro. Eh, no, algo ocurre. Aleluya, Padre. Entonces, claro, hemos orado, hemos estado, pero necesitamos al Amén. cuerpo de Cristo. Así es, Padre. Eso es cierto. Amén, así que eso de petición les tenía, eso les quería pedir. Amén. Voy a ver la escritura si me recuerdo. Alguien que quiera agradecer algo por mientras. Yo creo que hay mucho por agradecer. Eh, Muchas cosas ha hecho el Señor con nosotros. Y me estaba acordando sobre lo que es el testimonio. Yo quiero agradecer al Señor Jesús. Amén, hermano Patrick. Porque como dijo acá una hermana, el Señor es bueno. Amén. Yo creo que ha sido muy bueno. Amén. Y ha ido alejando el camino y aquí estamos. Y ya. Que también estaba bien batallado en cuanto a la salud, pero él ha ido ordenándome y ya ayer, hoy día, no me he sentido como los otros días. Amén. En la noche he podido dormir,
Y fui al médico, me explicó por qué me venían ciertas cosas y las tomé. El Señor las tomó. Pero, como decía Joel, el Señor es bueno y Él responde, Él escucha a tu iglesia. Y más que escucharla, le responde. ¿Ya? Entonces, dentro de todo, como hay una alabanza por ahí que a pesar de todo, pero vemos la gloria del Señor. Amén. Y reunirnos es un gozo. Así que por eso quiero alegrarme. Por lo bueno que es, con todo. Amén. Porque no creo que lo haga. Amén. Amén. Hoy, no me importa si está ahí haciendo gimnasia. Pasa que hoy tenía la intención tengo la intención de hacer esto interactivo porque quiero hablar de la conciencia. Y para hablar de la conciencia tenemos que llegar a un entendimiento común. Tenemos que llegar a comprender eso, lo que es la conciencia. Y me hubiese gustado conversarlo en la mesa, pero que lo conversáramos como iglesia, que el ministerio pudiera escuchar a la iglesia y preguntar y escuchar a la iglesia sobre ese tema, para ver lo que la iglesia sabe sobre el tema y ver cómo lo ven los hermanos. Y nosotros como ministerio poder llegar a la unidad de eso. Porque Pablo dice, ¿quién conoció la mente del Señor? Es rara la pregunta que él hace. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Más, y es una declaración demasiado, yo la encuentro demasiado como, en realidad, es una afirmación que una vez el profeta le llamó difícil de creer, lo que él dice. Porque dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Más vosotros tenéis la mente de Cristo. Es como, más tenéis la mente de Cristo. Y eso quiere decir algo que en el fondo nosotros podemos llegar al pleno conocimiento. Así es. Amén. Entonces, no sé, bueno, como estamos ya, sí lo hacemos interactivo así. Porque nosotros tenemos que saber bien para qué es la conciencia, o sea, si es que existe una conciencia. Y yo como lo dije el martes, que la conciencia no es solamente algo que te amonesta, o sea, no es solamente el acusador, porque por ahí se dice el acusador usa la conciencia, sino que porque el alma tiene una conciencia y el acusador usa la conciencia. Pero la conciencia tiene que ver con la actividad de estar conscientes. No sé si ha escuchado alguna vez cuando alguien dice, hoy esa persona quedó inconsciente. ¿Qué significa cuando una persona queda inconsciente? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué se le llama así? ¿Por qué le llaman así? Hoy quedó inconsciente. ¿Mm? Quedó inconsciente significa que se salió de aquí, se desconectó. Eso es inconsciente. Quedó sin sentido. ¿Lo entienden? Es como quedó inconsciente. Pues cuando le llaman, cuando alguien tiene un don, entra en un subconsciente. ¿A qué se le llama subconsciente? ¿Mm? ¿Por qué se le llama subconsciente? ¿Qué es un subconsciente? Es como sueño.
porque le llaman subconsciente. Claro, como que cuando le llaman un subconsciente, le llaman como que estás en dos lugares a la vez. Haciendo contacto con... Oh, cuando el hermano Graham dice, oye, un profeta cuando ve una visión, o un don cuando ve una visión, no tiene que estar durmiendo para soñar. Amén. Sí, es como decir, como la visión es similar al sueño cuando uno está soñando. Dice, no tiene que estar durmiendo para estar viendo algo. Eso es un subconsciente. Hablando de eso, entre paréntesis, anoche hay unas preguntas igual que quiero hacer de eso, porque anoche, bueno, o las haré en el lugar, en la casa, porque anoche igual soñé que me mordía una serpiente. O sea, que salía una serpiente grande de la pared y estábamos aquí los hermanos. Y andaban culebras chicas por todos lados y pero de repente habían 3 personas desconocidas, 3. Y esas personas desconocidas conocían las culebras, pero nosotros no. Y de repente salía una serpiente grande de la pared. Y esa persona desconocida la agarraba y yo le decía, oye, pero esas se agarran de arriba de la cabeza, no, sin temor. Entonces yo la agarraba y la serpiente se retrocedía y me mordía. Y después cuando yo me revisaba, me apretaba, salía la sangre, se empezaba a pudrir toda la mano. Todo el dolor. Entonces no sé qué iba a decir. Ahora, sí, una cosa. Sabemos que el enemigo anda. Por eso me llama la atención cuando los hermanos dicen el enemigo está enojado, porque es algo obvio. O sea, es como el enemigo siempre ha estado. Muchas veces al enemigo se le relaciona como que. Muchos piensan que el enemigo tiene como cambios de humor. Como que un día está así y al otro día se enojó. Dice, no, es que Satanás está enojado y el enemigo se enojó. No, el enemigo no es algo que a veces piensa que el enemigo tiene como un tiempo de buena onda, ¿no? Usted así. El enemigo siempre está enojado. O sea, si hay alguien que te quiere dañar, las 24 horas del día, Por eso es enemigo. el enemigo no tiene alto y bajo, no es que, se enojó Satanás, No, sino que tiene algo claro, un objetivo claro. Pablo dijo, anda como león rugiente, no descansa. Por eso el maestro dice, no le deis lugar. Me gusta eso. No le deis lugar. Resistirlo. Resistir al diablo y huirá. Y otra parte dice, no deis lugar al diablo, que son dos acciones distintas. Son dos acciones netamente distintas. No darle lugar a resistirlo. Entonces, volviendo a la conciencia, nosotros el martes hablamos de que existen, si nosotros hacemos al hombre tripartito, nos damos cuenta que existe, que la carne, dice, está consciente del mundo, ¿cierto? Con sus sentidos, porque tiene los sentidos para conectarse con eso. Por ser el hermano Pato da su testimonio, o sea, habla y dice, claro, de salud, yo mismo lo digo, de salud me he sentido mal de salud, pero eso es carne, es la carne protestando, la carne se ha sentido mal. ¿Por qué? Porque la carne cuando llega a una avanzada edad, por ahí una vez lo ministramos, la carne sus exigencias, la carne exige salud, todo el tiempo, exige alimento, exige vitaminas, exige nutrientes, ¿cierto? Entonces está consciente de todo eso. Cuando uno vive en la carne, que esto es lo que me gustaría recalcar, lo que hablé el martes, vive consciente de todo eso. De todo lo que a la carne le rodea. No sé si alguna vez han escuchado ustedes, Pablo mismo lo dice. Pablo dice, no hay ninguna condenación, consciente de eso. O sea, ¿dónde va la condenación? ¿Dónde recae? En la conciencia del hombre. En el principio, la religión, desde el principio la religión ha cargado la conciencia de los hombres. Amén. Y los hombres han seguido al Señor con una mala conciencia.
¿Qué quiere decir seguir al Señor con una mala conciencia? Con una conciencia de pecado. Y el pecado mora en la carne. Entonces, Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en, ¿o no? ¿Por qué? Ahora, hermanos, cuando el Señor nos colocó en Cristo, hubo un derramamiento de sangre, porque hay sangre en el propiciatorio. Nosotros pensamos muchas cosas de la sangre mientras caminamos en esto. Y dice que, y Pablo lo dice, que cuando nosotros llegamos a Cristo, la sangre de Cristo limpió nuestras conciencias de obras muertas. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo es un cuerpo de servicio. ¿Lo entienden? Es un cuerpo de servicio. Pero la sangre de Cristo actuó, y me gusta, dice, no perdonó pecados, como el Señor lo ha venido enseñando. Ahora, es extraño que si tú, Nayare, nunca has pecado, o sea, no sé si creen eso. O sea, el Señor ha venido hablando de que nosotros nacimos, ¿cierto? Nosotros no podíamos nacer en pecado, porque somos nacidos de Cristo, ¿cierto? Tú puedes caminar creyendo eso. Pero si nosotros somos nacidos y nosotros entramos en Cristo, ¿por qué nuestras conciencias tienen que ser purificadas? Porque dice la sangre de Cristo limpió nuestras conciencias de obras muertas. Es poderosa para eso. Amén. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Amén. Amén. O sea, quiere decir que es un poco complicado servir al Dios vivo con una conciencia entenebrecida. Es medio complicado. Amén. Con una conciencia acusadora. Ahora, ¿podría un creyente caminar así? ¿Podría un creyente realmente caminar con una mala conciencia? Pablo dice, ninguna condenación es para los que están en Cristo. Amén. Y dice que para los que están en Cristo las cosas viejas y todas son hechas nuevas. ¿Cierto? Y ninguna condenación, lo dice en Romanos 8. Hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los que no andan conforme, o sea, no están conscientes de la carne. Es extraño decir eso, no estar consciente de la carne. Amén. Yo creo cuando uno, hermano Pato, ¿cierto? Cuando uno se debilita, es difícil no estar consciente de eso. Uno está consciente de eso. O sea, yo estoy consciente que estoy enfermo, pero la palabra de Dios dice que yo no estoy enfermo. Amén. ¡Qué raro! Es extraño eso. Es extraño que la palabra sea tan desafiante a la carne, que la palabra de Dios me diga que yo no estoy enfermo. Amén. Amén. Pero que yo esté consciente de mis síntomas. Estoy consciente de eso. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros, este Adán, el Adán, o el Adán, el alma, el yo, desea vivir consciente de eso. Tiene el deseo de estar consciente de lo que me pasa. Pero el espíritu la sangre
limpió nuestras conciencias de obras muertas. Ahora me gustaría que supiéramos qué son las obras muertas. Toda obra que va guiada por el Espíritu Santo. Porque, ¿sabe por qué? Porque este caminar es tan extraordinario que, Amén. como dijo el profeta, es paradójico. Aleluya. ¿Qué significa? Imagínense la dimensión de lo que hablamos, de yo estar para el gato, o sea, mi carne reclamándome salud, de estar consciente, porque cuando uno se siente mal y uno le entra temor a la muerte, uno está consciente de eso. Obviamente es difícil ignorarlo. Y la palabra de Dios diciéndome que yo estoy sano, entonces raro. Y ahí me doy cuenta, dice la enfermedad, muchas veces la enfermedad nos sirve para darnos cuenta de nuestra insuficiencia, pero es una oportunidad para alcanzar la gloria. Aleluya, Padre. Por ahí dice la palabra que el Señor, yo cuando empecé a pensar en esto, dije, pucha, ahí el Señor, es raro que Pablo diga que el Señor se hace fuerte en nuestras debilidades. Es verdad. Y yo dije, ¿por qué el Señor se hace fuerte en nuestras debilidades? Porque el Señor, porque nosotros cuando estamos débiles es cuando tenemos comunión con Él, cuando queremos comunión. Y nosotros llegamos a tener comunión, ¿por qué? Porque el Señor se hace fuerte en la comunión. Amén. Sin comunión el Señor, ¿cómo se va a hacer fuerte? Amén. Yo no puedo pararme ahí y decir, Señor, yo estar atendiendo a la carne, viviendo en la carne, agradando a la carne, atendiendo todas sus necesidades y querer que el Señor se haga fuerte en mí. Es difícil. Amén. Es difícil yo estar atendiendo a la carne, haciendo todo lo natural, ocupándome de eso, aún estando en Cristo, pero ocupándome de eso y querer ver la gloria del Señor, querer verla, querer al Señor moverse, sin tener comunión alguna con Él. Ahora la pregunta es, ¿cómo tenemos comunión con el Señor? En primer lugar, con una buena conciencia. ¿Qué significa? La sangre del Señor fue derramada, fue puesta en el propiciatorio para limpiar nuestras conciencias de toda obra muerta. Ahora, ocuparse de la carne es una obra muerta, no tiene beneficio alguno. No tiene beneficio alguno. Pero quiere estar consciente de eso todo el rato. Ahora, nosotros nos enfermamos porque la carne quiere hacerse presente. Es una prueba. ¿Por qué es una prueba? Porque dice en el principio, Dios cargó con todos nuestros problemas. Llevó cautivo todo lo que nos cautivaba. Y llevó todas nuestras enfermedades. Amén, amén. Se las llevó. Amén. Ahora, hermano, pero aún nuestros desvelos todo. Es que se llevó todo. Aleluya. Y nos puso en Cristo. Amén. Pero nosotros muchos de nosotros cuando experimentamos una enfermedad, inmediatamente somos derrotados. ¿Por qué somos derrotados? Si no llegamos a comprender la voluntad de esto, Amén. seremos derrotados. Amén. Porque, como lo dijimos el martes, pensemos bien en qué esfera estamos viviendo. Amén. Porque hay una conciencia en nosotros. Amén. Pero esa conciencia no vive sin comunión. Y esa conciencia es intuitiva. ¿Sabes lo que significa intuitiva? Hace poco leyeron una escritura sobre eso, donde Pablo habla de eso. Y Pablo dice, ¿cómo le llama Pablo? Le llamó la sensibilidad espiritual. La intuición. La intuición es la sensibilidad espiritual. El problema está que algunos tienen 1000 ideas sobre la intuición. Piensan que la intuición es un don. Que aunque vivan como vivan en su alma, aunque vivan para darse, piensan que ese instinto igual existe. No es el mismo instinto, no es el don de discernimiento. No.
No es el don de profecía, no es un don. Los dones fueron derramados sobre toda carne. Entonces, no, y piensan que el instinto, la intuición espiritual es esa. Pero la intuición espiritual no es esa. No. Porque la intuición espiritual, bien lo dice, es espiritual. Es sensibilidad espiritual. Quiere decir, te hace estar consciente del espíritu. Amén. Pero eso tiene un ejercicio. Ahora, Te hace estar consciente del espíritu. se le dice el sonido. Claro. Es sonido. ¿Es oído? Es frío. Pero es que eso tiene un ejercicio, si eso es lo extraño, porque por mucho tiempo algunos pensamos que esa intuición está sí o sí. No, eso requiere algo. Tú tienes que apagar algo para encender lo otro. Amén. Si alguien vive para agradarse a sí mismo, cómo va a vivir consciente del espíritu? ¿Qué es vivir consciente del espíritu? Sencillo. ¿Qué es alguien cuando vive consciente del espíritu? Por ejemplo, consciente, por ejemplo, que no tenemos pecado. Está consciente de eso. Si en el fondo, hermano, todas las cosas estas pruebas que estamos pasando son para ese proceso. Son para que no, porque ¿qué quiere el Señor de nosotros? El Señor quiere que nosotros llevemos una vida espiritual. Amén. Eso es. No anímica. Ahora, estar consciente uno mismo, obvio que sí. Porque el yo es el yo, o sea, como lo podemos decir. Y nosotros tenemos imaginación, razonamiento, memoria, ¿cierto? Afecto, conciencia, la conciencia, ¿o no? Tenemos imaginación, memoria, afecto, razonamiento. Y podemos mencionar 1000 cosas más. Imaginación. Duda. Entonces, si nosotros llevamos una vida anímica, porque es como lo que alcanza cuando yo a veces me he puesto a pensar cuando el religioso camina. El religioso vive para subyugar la carne, pero vive razonando. O sea, su alma se vuelve capaz y razona, imagina. Y entonces cuando alguien tiene la conciencia cargada, no es una conciencia en la carne, sino que es una conciencia en el alma. Es el alma la que decide llenarse de problemas. Sí, vale. Y uno usa la imaginación, uno usa sobre todo la memoria para tener una conciencia acusadora. Entonces viene el enemigo, el enemigo acusa, sí, pero el enemigo, ¿qué es lo que acusa? ¿De qué nos acusa? ¿Qué en realidad qué es en realidad lo que nos amonesta? Porque esto es simple. Si uno conoce, si uno tiene conocimiento, uno sabe lo que le amonesta. Y sabe lo que no. Pero, ¿qué es en el fondo tener una conciencia entenebrecida? Ojo, esto es en la esfera que nosotros estemos viviendo. Si depende de la esfera que estemos viviendo. Yo el martes lo dije, hermanos, si alguien vive en la esfera del yo, poco se va a dar cuenta, aunque quiera, él, no importa lo que quiera, pero como vive en esa esfera, es todo lo que puede ver una persona. Si no se ha entregado. Una persona que vive en una esfera es todo lo que ve, porque vive ahí. Si una persona es consciente del mundo y depende y vive en el mundo, difícilmente podrá no juzgar, o sea, juzgar espiritualmente, porque vive en el mundo. Por eso se nos hace tan difícil juzgar las cosas espiritualmente. Por eso se hace tan difícil lo que dice Pablo cuando dice,
Nadie la ha conocido. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. Pero ¿por qué no juzgamos como la mente de Cristo? Porque nosotros podemos entender el concepto de decir, hermanos, en este momento todos tenemos la mente de Cristo, lo está declarando su palabra. Y más encima lo está declarando como un hecho, ni siquiera como algo que es un trofeo. Pero, y ahí queda uno, la mente de Cristo, pero no, yo no juzgo como la mente de Cristo. Qué raro que de repente haya juicio que no es como el Señor piensa. Que no haya ese accionar cuando uno dice, chuta, yo a veces he encontrado complejo esto. Cuando decimos, hermanos, no es tu esfuerzo, sino que es el Señor en ti. Y uno dice, pero ¿cómo es esa dinámica? ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo realmente la dinámica pesca la mecánica y puede el Señor expresarse? Porque algunos piensan que es una expresión que uno va a cambiar hasta la voz, no sé, pero no, es algo tan fino y común que se dice, cuando yo hablo con conocimiento de la hora, ese es el Señor. Amén. Es su expresión. Porque yo estoy hablando como Él piensa. Amén. Estoy expresando lo que Él piensa. Amén. Si yo juzgo una situación y yo lo juzgo como el Señor piensa, es el Señor. Amén. Porque lo estoy haciendo de buena conciencia. Ahora, Pues, o sea que, por ejemplo, para tener una idea de lo que es juzgar con una buena conciencia y juzgar en el espíritu del Señor, por ejemplo, pongamos la situación cuando tú tomas el banano que te encuentras y si tú dices, esto es buena suerte, estás juzgando de acuerdo a la carne. Pero si tú dices, es el Señor, por cuanto tú ya tienes una bendición, estás juzgando espiritualmente. claro, Eso sería jugar conforme a la mente de Cristo. ¿Sí? eso es continuar la línea del espíritu, podríamos llamar de esa forma. Porque eso es. Ahora, si la iglesia, es que pasa, hermanos, que si la iglesia juzga las cosas naturalmente, carece de realidad. Amén. Porque la realidad espiritual, ¿cuál es la realidad espiritual? Es la manifestación del espíritu. Amén. Es cuando nosotros agradamos al espíritu. Esa es la realidad espiritual. Por eso se llama realidad espiritual. Y eso es una realidad, es una verdad. Es como le digo, hermano, Cristo está aquí. Es real que está aquí. Pero nosotros vemos si le lavamos los pies o no. O si lo dejamos sentado. Pero la pregunta es, ¿por qué el Señor se esmera tanto en ponernos a nosotros en esa posición? Claro, ¿por qué el Señor nos quiere poner en esa posición y que muchos no están de acuerdo? Porque muchos quieren primero que la iglesia arregle cosas para llegar a esa posición. Sí, piensan que la iglesia tiene que solucionar cosas, que tienen que restaurar, a ver, 1000 cosas para que recién lleguen a esa posición, que el Señor los quiere. Pero ¿por qué el Señor quiere que nosotros solamente decidamos con toda la cola que tenemos arrastrando? Así con los pañales todo cagados. Quiere que nosotros decidamos y nos paremos en esa posición que Él proclama. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor quiere que hagamos eso? Porque si nosotros nos juzgamos, dice, nosotros podemos tomar la palabra y juzgarnos. Y a lo mejor hay algunos en pañales y otros no, otros maduros, no sé, podremos hacer una competencia de madurez. No, este ha entendido más que otro. Y otro no calla ni una. Y podemos hacer un balance. Pero ¿por qué el Señor no ve ese balance? ¿Por qué el Señor nos quiere a todos en el mismo saco? Porque el Señor
no le agrada a usted nada. Eso, ¿por qué su declaración dice ustedes todos son santos? ¿Por qué esa declaración? ¿Por qué el Señor le dice, saben qué? Aquí hay 3 o 4 que están bien y otros no? Bueno, sí. Sino que el Señor, por eso, ¿por qué el Señor no quiere que nosotros caminemos con nuestra conciencia? Porque en realidad estamos conscientes de muchas cosas. De repente cuando un hermano viene y dice aquí hay esto, es porque está consciente de eso. A lo mejor lo ha visto. Y es verdad, no sé, a lo mejor es verdad. Po. Claro, pues, porque sus ojos lo declaran. Mis ojos me declaran esto. Mi afecto me declara esto. Mis sentimientos me declaran esto. Mi oído alguna vez también me declaró. Es evidente. Jesús la pillamos en el acto. Evidente. Mi don de discernimiento me dice aquí, no, hay gato encerrado. No, es que el enemigo, y se le toma al enemigo como algo así, no sé, como que... Terrible, el enemigo está terrible. Y puede pasar esto, y lo que se viene, se viene algo malo, y no sé, caminamos en un temor de obras muertas. Cuando tenemos un padre que nosotros, claro, uno podría juzgar, hermano, decir, bueno, mi padre es tan poderoso y todavía no me sana. Me gustaría que me sanara si es tan poderoso, a lo mejor tengo poca fe, a lo mejor estoy dudando. Y cuando caminan en lo anímico, piensa tanta mierda. Porque dice, no me quiere sanar, a lo mejor estoy mal, estoy cometiendo un pecado, por eso no me sana. O a lo mejor el padre y uno no espanta a los cuervos, los espanta, y cuando recién ya está dolido se cansa y dice, Padre, ¿qué quieres tú? Porque es tu voluntad. Pero uno tiene tanto argumento, tanto razonamiento, no es por esto, es que es que el enemigo, no, llegó el enemigo, no, estoy faltando, no, es que estoy aquí. Y cuando el Padre anhela que yo sepa quién soy, cuando el Padre anhela que de una vez por todas valoremos lo que hizo por nosotros. Amén, amén. Gloria a tu nombre. Padre. Nosotros llegamos a un momento que decimos, te alabo, Señor, porque estoy así. Amén. Porque veo tu voluntad en mí, tu propósito. Porque veo tu propósito, por eso te alabo. Porque no hay nada más saludable que conocer al Señor y su voluntad. No hay nada más saludable que eso. Porque seremos sanos cuando no lo deseemos. Si así es, la sanidad vendrá cuando no la deseemos. Nos va a soltar sí o sí. Pero cuando la anhelamos, no viene sanidad. Porque estamos anhelando la sanidad, estamos en otro lado, estamos persiguiendo algo que es en vano. Cuando el Señor aquí nos quiere en un servicio completo. Amén. Y con libertad libre de decir lo que pensamos, libre de decir su palabra, libre de decir lo que recibimos, una libertad plena de venir y fluir y funcionar. Amén. Sin ningún razonamiento y temor. Nos quiere en esa posición. Esa es una conciencia correcta. Lavada la conciencia con agua pura. Lavada. Para servir al Dios vivo. Imagínense, su obra fue así. Si en su obra es la sangre de Cristo, eso hizo. Amén. Y uno dice, Señor, pero... Ahora, me gusta lo que Pablo dice, porque la sangre fue poderosa. Amén. Es poderosa. Amén. Para limpiar vuestra conciencia de obras muertas, o sea, se necesita algo poderoso para limpiar las mañas. Amén. Para limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Para servir con libertad. Por eso al encargarnos, al hacernos cargo de nuestros errores o al hacernos cargo de los problemas, perdemos el tiempo.
Porque en realidad, ¿de qué tamaño es nuestro Dios? Aleluya, Padre. ¿Se ha preguntado alguna vez? ¿Qué puede Él hacer? No, nada, nada imposible. ¿Qué puede Dios hacer? Ahora, el desafío de la fe lo encuentro complicado, porque en el mundo se está cayendo. Sí. Ahora los científicos están, pero no sé, los 125 naciones hicieron un acuerdo porque viene otra pandemia, firmaron una cuestión por la pandemia, porque viene otra pandemia, están diciendo que están hablando de los científicos chinos de la fisura que hay en Siberia. Entonces, que en Siberia hay una fisura que viene del núcleo que va a causar una erupción que va a terminar con la mitad del planeta. Si es que con el planeta entero, no sé. Se está creando. Entonces hay tanta cosa, tanta amenaza que en el fondo la palabra de Dios dijo que el mundo iba a ser destruido y tanto que se está cumpliendo eso y la gente se está dando cuenta. Más las profecías que el Señor le dijo a los morbajes que se han ido cumpliendo. Pero ¿qué hace la iglesia? Porque esta es la era de la iglesia. Es el tiempo de la iglesia. Si las cosas están pasando porque tienen que pasar. Pero ¿qué pasa con la iglesia? Con la era de... ¿Por qué el Señor está escuchando y está obrando con este pueblo tan pequeño? ¿Por qué el Señor está respondiendo a las oraciones? ¿Por qué el Señor está actuando? Para que sepamos quiénes somos. Está siendo misericordioso. Él está despertando a sus hijos. Amén, amén. Por eso Pablo dijo, bueno, hay tantas escrituras de conciencia. Dijo, yo vendré con una buena conciencia, acérquense con una buena conciencia. Si vienen si vienen a hacer un sacrificio. Porque existe la conciencia del hombre y la conciencia del creyente. Amén. La del hijo. Amén. Que son dos cosas diferentes. Ahora, el problema está que el hombre juzga la conciencia del hijo, porque no la entiende. Claro. La verdad es su buena conciencia. Pero el hijo no es juzgado por nadie. Pero el hijo no es juzgado por nadie. ¿Y así lo dice? Así dice. Sí, pues. Amén. Pero juzgará todas las cosas. Entonces, aquí lo dice. Dice, hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, como lo hemos enseñado. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas No. que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no puede entender, Amén. porque se han de discernir espiritualmente. Amén. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, Amén. pero él no es juzgado de nadie. Amén. Porque ¿quién conoció de nuevo la mente de Dios, del Señor? ¿Quién le instruirá? Más vosotros tenéis la mente de Cristo. Amén. Amén. Entonces, mire, el tema está puesto sobre la mesa. Bueno, ¿no? Pasa que cuando el hijo es acusado en la conciencia, tiene una sola cosa que hacer: arrepentirse de su falta. Nada más. Amén. Y ahí es libre. Amén. Es todo. Amén, amén. Porque el perdón de Dios está. Aleluya. Pero es para los hijos solamente. Amén, amén, Señor. El tema está puesto, Amén. ¿ya? Para que pongamos en la mesa, tomemos un tecito. Amén. Y no sé si les molestaría que les pidiera que siguiéramos hablando de este tema. Amén. En la mesa ahí tomamos un tecito. Amén, amén. Ahí lo culminamos. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga. Amén. Amén.